Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Soy Ignasi, vuelvo con las entrevistas como siempre. Como ya sabéis, pues últimamente no tengo tanto tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Pero me gusta que un poco el espacio libre que dispongo hoy en día, compartir el espacio, compartir con vosotros y traeros a personas interesantes y a personas que a poder ser sean amigos. Y en esta ocasión pues tengo una persona que hace muchos años que conozco. Tengo el honor de tener con nosotros a Fernando Nogales, que es asesor de empresa familiar y una persona que me ha abierto sus brazos y las puertas en Sevilla muchísimas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Bueno, me alegro. Si no conocéis a Fernando, él es una persona que a veces un poco está como detrás de los hilos, no es una cara tan visible dentro de todo lo que es este movimiento liberal, pero él ha organizado muchas charlas sobre el liberalismo en Sevilla, que ahí pues ya queda el pequeño nodo núcleo radiador en Sevilla libertario, y sobre todo se le conoce por el tema de la empresa familiar. Como ya os he dicho últimamente, tengo también el orgullo de que estas entrevistas un poco nos está ayudando la Fundación Argentina Bases y también el think tank alemán Friedrich Naumann. Y bueno, digamos que se han juntado para que yo pueda dar visibilidad, y estoy muy contento, a personas como Fernando. Y vamos a hablar de varios temas, sobre todo el tema de la empresa familiar y la escuela austríaca, que según tu punto de vista pues hay coincidencias. Yo a priori no tengo ni idea de estos temas y vaya, puede que sea bastante fascinante. A ver qué aprendemos. Fernando, como ya sabes, la primera pregunta, como siempre, es que por favor, con la máxima brevedad que puedas, te defines a ti mismo, nos expliques quién eres y a partir de ahí vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Muy bien, Ignasi. Bueno, pues yo en este momento, desde un punto de vista empresarial, trabajo como asesor de empresas familiares, que os acaba de decir Ignasi, y lo hago desde un punto de vista liberal. Y lo hago desde un punto de vista más concretamente de la Escuela de Economía Austríaca. ¿Y por qué la Escuela de Economía Austríaca? Bueno, pues porque para mí, cuando fui descubriendo, allá por los años 80, que entonces vivía en Barcelona, el mundo de la empresa familiar, me fui dando cuenta de que el pequeño empresario y el mediano empresario, cuando generaba su empresa, lo hacía desde la perspectiva austríaca sin darse cuenta, porque nadie le había formado, ni siquiera sabía de la existencia de esta escuela. Me pareció enormemente interesante empezar a dar a conocer la forma de asesorar a las empresas familiares desde esta escuela teórica. Y desde entonces, desde hace ya, pues yo empecé en este tema en el año 90, pues hasta ahora, pues ya va a hacer 30 años, trabajo, digamos, en el asesoramiento de la empresa familiar con esta pequeña, diríamos, denominador común que es en alguna medida los principios de la escuela austríaca. ¿Por qué el empresario lo ve así? Bueno, por el largo plazo. Trabaja con la economía real, trabaja con el ahorro, la palabra dada, los acuerdos espontáneos, pero que se llevan, diríamos, a cabo con una enorme sinceridad. Todo eso que son principios típicos de la escuela austríaca, yo los he visto en casi, yo no diría el 100% de los empresarios familiares, pero se acerca mucho. Me empezó a interesar mucho el tema de la psicología, el tema de la sociología, el tema, por supuesto, de la economía. Tanto fue así que, bueno, pues hice el máster de Economía Austríaca con Jesús Huerta de Soto. Así es que todo eso es un poco la base con la cual yo trabajo diariamente. Perfecto, Fernando. Pues ya vemos que vas tocando varios palos. Te pediría quizás, antes de entrar en el tema, me gustaría definir los términos y luego, si quieres, pues los juntamos los puntos, que es lo que a mí más me gusta. Así que empecemos con la Escuela Austríaca de Economía. Resúmenos, sé que se ha tratado en este canal, pero creo que nunca está de menos hablarlo. ¿Cuáles son los puntos, has mencionado algunos ya, que definen la Escuela Austríaca de Economía? Y si quieres, ya luego hablaremos de empresa familiar. Bueno, indudablemente, la Escuela de Economía, en primer lugar, Mises habla de una manera muy clara, ¿no?, del concepto de empresarialidad, ¿no? Fijaros que el concepto de empresarialidad, en alguna medida, nos viene a decir Mises que todo el mundo somos empresarios, porque todo el mundo, en una economía real, es actor, dinámico para resolver sus necesidades que permanentemente, además, son cambiantes, ¿no? Por lo tanto, en alguna medida, tenemos que pensar que la empresarialidad la llevamos innata. Otra cosa es que después la desarrollemos o nos la dejen desarrollar. Pero justamente la familia empresaria o el empresario familiar, en eso sobresale de una manera muy clara ese concepto de empresarialidad, esa actitud ante la vida. Tenemos que resolver problemas y vamos a buscarnos con los recursos que tenemos las posibilidades de alcanzar las respuestas a esas necesidades.
Cuando hablas, bueno, cambiamos un poco de bloque, creo que ha quedado bastante claro este punto. Hablemos y definamos el tema de la empresa familiar. Cuando hablas de empresa familiar, entiendo que te refieres a una empresa gestionada por una familia o también estás hablando de una empresa de un tamaño medio, una pyme, como se llama aquí. En otras palabras, ¿puede que una empresa familiar sea de una microempresa de 3 personas y también puede serlo perfectamente una empresa familiar que sea, no sé, una gran corporación, digamos? Sí, además, mira, aproximadamente el 80% de las empresas familiares en el mundo, de las empresas del mundo son familiares. Aproximadamente el 80%. Depende del país y depende de las variables políticas de cada momento, ¿no? Y ahí, lógicamente, la mayoría pues, son pequeñas empresas familiares. Pero no olvidemos que todas las empresas familiares nacen pequeñas. Alguna rareza hay que nace grande, por herencias o por alguna serie de cosas, ¿no? Pero las empresas familiares nacen pequeñas, se hacen medianas y acaban muchas de ellas siendo grandes. El 60% de las empresas familiares de todas las bolsas del mundo, de las empresas que cotizan en bolsa, perdón, de todo el mundo, son familiares. Bueno, pues muy curioso. Y entonces, bueno, sigamos definiendo. Entonces, ¿cuál es la alineación de astros, vamos a llamarle, que hace que una empresa familiar pues surja y pueda expandirse y pueda mantenerse? ¿Cuál es el decálogo de puntos, digamos, de valores inherentes que crees que debe tener una empresa familiar para que se adscriba, desde tu punto de vista, a los principios de la escuela austríaca? No, bueno, vamos a ver, yo te haría una pequeña reflexión, ¿no? Es decir, la importancia de la empresa familiar, a mí me gusta cambiar los términos de familia empresarial, porque desde la historia de la humanidad, la familia ha sido la creadora de la empresa. Ya, si habláramos desde el punto de vista antropológico, bueno, pues allá por hace 20.000 o 30.000 años aproximadamente, cuando los seres humanos empezamos a salirnos un poco del mundo de los homínidos, empezamos, digamos, como familia, a ser las primeras productoras. Los homínidos siguieron tomando, digamos, sus alimentos pues, de la naturaleza, digamos, espontánea. Y los primeros humanos empezaron a producir esos alimentos de una manera directa. Eso es enormemente importante, porque las familias empresarias, a partir de que empiezan a ser productoras, se convierten en empresarias. Y eso es fundamental. La primera, digamos, institución social evolutiva que crea la familia es la empresa. Y eso, desde el punto de vista de las instituciones sociales evolutivas de la escuela austríaca, nos tiene que dar, digamos, hacer pensar. La segunda institución importante, y viene también creada por la familia empresaria, es la propiedad privada. Porque cuando empezó a plantar tomates, cebollas, ajos para la subsistencia, lógicamente esos ajos, esas cebollas eran propiedad privada. Claro que existían después, digamos, en la naturaleza espontáneamente todos esos alimentos y los podía cualquiera recoger, pero esos eran suyos, había nacido la propiedad privada. Una institución que en este momento no seguiríamos estando con el desarrollo que estamos si no existiera esa institución social evolutiva llamada propiedad privada. Pero con la propiedad privada, cuando en la medida en que fueron, en alguna medida, cada vez siendo mucho más hábiles los seres humanos en la producción de bienes, con los excedentes empezaron a intercambiar esos excedentes con otros bienes que no producían, pero sí tenían necesidad de ellos, ¿no? Entonces nace el mercado, otra institución social evolutiva, el intercambio. Y los mercados al principio eran, bueno, pues parcos, lentos, en fin, ya sabemos un poco todo lo que eran, ¿no? Y empezaron a preguntarse si había alguna posibilidad, pues claro, yo llevo los tomates y necesito lechugas, pero claro, el que tiene lechugas no necesita tomates, entonces ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Habría algún bien que todos nos gustaría tener para intercambiarlo porque todos los necesitamos? Y nace el dinero. El primer dinero fue la sal, porque había que, en alguna medida, en las épocas difíciles de invierno, pues conservar los alimentos porque no había posibilidad de conseguirlos, pues bueno, pues en la tierra normal y corriente. Nace el dinero. Y con el dinero resulta de que nace una cuestión muy importante, ¿no? La capacidad de crear capital para que en alguna medida pudiéramos producir bienes por encargo. Y los encargos había que cumplirlos. Nace el contrato y con ello nace la ley, otra institución social evolutiva. Y con los mercados, y con los acuerdos, y con la ley, no solamente
Hoy es la base de la economía real que tenemos y todo eso lo hacen las familias. Y lo hacen las familias hace 20.000 años y se ha ido desarrollando cada vez más. Pero las familias no solamente generan riqueza económica, también generan riqueza subsidiaria dentro de las familias. Nace el lenguaje y con ello la educación. Y eso es enormemente importante porque el Estado ahora nos ha robado hasta la educación. Y uno de los problemas, digamos, serios que tienen las familias empresarias es que están delegando la educación en el Estado. Hoy tenemos un problema de sucesión en las empresas familiares, porque los hijos no están educados en los principios que fueron educados, que crearon sus familiares cuando fundaron las empresas. Eso es enormemente importante también tenerlo en cuenta. Todo eso lo hicieron las familias. Y hoy el mundo desarrollado que tenemos, lo tenemos gracias a las familias. Ese 80 aproximadamente por ciento de empresas familiares que existen en el mundo, si pararían el mundo. Muy bien. Bueno, Fernando, pues te ha quedado muy bien esta respuesta, ¿eh? Has conectado, digamos, desde hace 20, 30.000 años hasta la actualidad, me lo he apuntado, ¿no? Empresa, propiedad privada, dinero, mercado, capital y ley. Ya hemos visto pues, que se ha ido sofisticando. Más o menos para ir cerrando este bloque, me gustaría hablar también de uno de los temas más importantes de la escuela austríaca, que es el tema del valor subjetivo, que yo creo que es casi lo que sería más importante de la escuela austríaca, y de ahí también, si me permites que introduzca, que viene el cálculo económico, ¿no? Que también es algo que se ha hablado muchas veces desde Mises, Hayek y demás. Este es tema, ¿no? La intersubjetividad y el cálculo económico. ¿Qué papel juegan estos elementos dentro de lo que sería la acción empresarial desde el ámbito familiar? Bueno, indudablemente que en la empresa familiar el concepto de empresarialidad está muy desarrollado por razones obvias, más cuando tenemos familia. Y las propias necesidades las tenemos que resolver, pero si tenemos hijos se multiplican esas necesidades, ¿no? Y sobre todo se multiplica, digamos, la perspectiva, diríamos, de desarrollo económico en el tiempo. ¿Qué necesitará mi hijo del año que viene o dentro de 2 años? No solamente yo o mi compañero o mi compañera, ¿no? Indudablemente que el concepto subjetivo es un concepto de jerarquía de valores. Esa jerarquía de valores es lo que nos hace a nosotros desarrollar nuestras propias identidades. Eso es enormemente importante. Porque cuando nosotros producimos en función de la demanda de nuestras necesidades, estamos en la economía real. Uh-huh. Justamente la economía de Estado es totalmente contraria. Es una economía de carácter político, no de carácter de economía real, ¿no? El tema también viene a cuento cuando hablas del subjetivismo, porque el concepto de empresario, más allá del de empresarialidad, si tuviéramos que decir alguna pequeña diferencia institucional, ¿no?, entre la empresarialidad, que es una necesidad, una actitud ante la vida, y el empresario, bueno, la empresarialidad busca dar respuesta a las necesidades propias. El empresario busca dar respuesta a las necesidades de los demás. Claro. Y ahí tenemos un concepto de subsidiariedad, de solidaridad. Es decir, esto es enormemente importante. Y lo tenemos que plantear, además, desde una perspectiva fundamental, que tiene que ver con el conocimiento y el talento humano. En la empresa, lo que se valoran son los conocimientos. Y los conocimientos en una empresa no salen de la nada, salen del talento que los produce. Una empresa es un conjunto de talentos. En una empresa familiar, lo primero que hace el fundador es tener la perspicacia, la sensibilidad de captar los mejores talentos de todos sus miembros. Ya veremos después cómo los usamos. Uh-huh. Es importantísimo captar el talento. No sobra ningún talento. Y los mejores empresarios generan estructuras como si fuera un panal de abejas para que cada miembro de la familia se meta en su nicho aprovechando, digamos, el mejor talento de producción. Uh-huh. Eso se hace además desde una cierta, como diríamos, espontaneidad. No viene, diríamos, alguien de arriba marcando objetivamente, sino subjetivamente el proceso, diríamos, de organización de la vida. Eso merece la pena tenerlo en cuenta, porque si hablamos de empresarialidad, de empresario y de empresa, la empresa no es el empresario, pero fundamentalmente cuando el empresario tiene esa visión de cómo dar respuesta a las necesidades ajenas, monta una estructura que es una estructura que parte de la información con la que él trabaja, y esa información que es global acaba detectando quiénes tienen las capacidades de manera desagregada
para poder construir ese conjunto de posibilidades, esa organización que llamamos empresa. Esa organización la coordina, y la coordina el empresario. Y la coordina desde su concepto subjetivo de dar respuesta a las necesidades propias y humanas, y antes que la competencia, y mejor que la competencia, y con menores costes que la competencia. Bueno, pues muy, muy interesante el punto. Cambiamos temporalmente de bloque, más o menos. Me gustaría hablar de la gestión familiar, que entiendo que está relativamente relacionada con el tema de la empresa familiar, pero quizás es como la parte de atrás. ¿Qué papel juega la gestión de la propia familia, en la que normalmente, por términos generales, la jefa pues suele ser la mujer, que ya sabemos que suele tener la cabeza mejor amueblada que los hombres? Digamos, ¿cómo se complementa, para ponerlo sin una dicotomía, la gestión familiar de lo que sería la empresa familiar? ¿Hay correlaciones, se complementan y demás? Sí, bueno, vamos a ver, esto es muy importante, ¿no? Si quieres, después hablamos un poco de los procesos sucesorios, pero fundamentalmente, si tuviéramos que hablar de la complementación de la empresa familiar, las empresas exitosas lo son. Las empresas familiares exitosas lo son porque se dan dos características fundamentales de carácter psicosociológico y económico. Una, siempre tenemos en la empresa un perfil altamente emprendedor. En términos generales y mayoritarios, este perfil lo suele dar el varón, ¿no? Las empresas familiares que continúan generación tras generación tienen otra característica importantísima, y es la cohesión. Y ese perfil normalmente lo dan las madres, ya desde la primera generación. Y esto es enormemente importante porque cuando hablamos de la búsqueda de sucesores en la siguiente generación, tienen que estar presentes los sucesores esas dos características. Y si a mí me preguntas, Fernando, ¿y en los procesos sucesorios, cuando son exitosos, en una persona se da esa doble característica, como diría Maquiavelo, ¿no?, en su famoso Príncipe? ¿Quién en este Principado, Verona, Florencia, de la época, ¿no?, de Maquiavelo, quién en este Principado tiene guante de seda y puño de acero, ¿no? ¿Quién tiene una enorme habilidad negociadora ante los conflictos, las diferencias entre ramas familiares, hermanos, primos, generaciones mayores, generaciones menores? ¿Y quién, ¿no?, tiene además, digamos, una persona enormemente ejecutiva con visión de negocio que es capaz de generar riqueza permanentemente ante la competencia? Bueno, esas dos características están bastante, digamos, presentes en las generaciones fundadoras. Y es muy difícil que estén después en las siguientes también en una sola persona. Y cuando se elige a un sucesor, se elige pensando que tiene esas dos características. Pocas veces le he encontrado, digamos, en un sucesor o sucesora esas dos características. Un mirlo blanco. Dicen que lo hay. Yo no lo he visto después de 30 años en un sucesor esas dos características, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería para mí una cuestión fundamental que diferencia, diríamos, las empresas familiares exitosas de las no exitosas. Las que continúan generación en generación y se convierten en sagas familiares, y las que en la siguiente generación, después de la fundadora, fenecen. El 60%, 70% incluso de las empresas familiares, cuando pasan de la generación fundadora a los hijos, desaparecen. Es un buen punto. Me gustaría hablar un poco más de este tema de la sucesión, y yo creo que también incluso podríamos hablar de la educación, que lo habíamos dejado colgando antes. La pregunta en este caso es, no sé si es demasiado genérica, ¿no?, pero ¿crees que se han perdido un poco los valores del aprendiz, digamos, ya sea el hijo o el nieto o el sobrino? Incluso no tiene por qué ser solamente la familia nuclear dentro de la familia, dentro de la empresa familiar. Es decir, por ejemplo, mira, el otro día pues fui a un bar aquí al lado que lo regentan unos chinos, y había la hija, que yo creo que debe tener 13, 14 años, pues que está ahí aprendiendo, está dando una ayudita. Yo creo que está aprendiendo valores pues de responsabilidad, de profesionalidad, don de gentes, incluso de conciencia del trabajo duro, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Dije, tengo la sensación que eso se está perdiendo. Me gustaría saber tu opinión al respecto, Fernando. Sí, indudablemente que yo siempre digo que una educación que nos sirve, digamos, para tener capacidad práctica, indudablemente, posiblemente desde el punto de vista de la instrucción, deja mucho que desear.
¿Qué pasa? Bueno, pues que normalmente, vuelvo a repetir, la educación la hemos perdido las familias. Fíjate que este nuevo gobierno que está incipiente, ya veremos si al final acaba o no acaba de salir, ¿no? Ya quiere implantar la educación desde 0 años. ¿Sí? Esto comparativamente con lo que dices de tu bar de chinos que está ahí, ¿no? Bueno, pues indudablemente es muy distinto, ¿no? Claro. Yo siempre digo que cuanto antes nos enfrentemos a la vida real dentro de lo que serían los escenarios cercanos a la familia, más capacidad, diríamos, de encontrar nuestros talentos vamos a tener. Las empresas familiares son típicas de ser... A ver, no hay ninguna formación ni ninguna educación para ser empresario. El empresario aprende haciendo empresario. No viene y hace un máster en emprendimiento y ya es empresario. Eso existirá como concepto. La realidad es que los empresarios se hacen a sí mismos. Y cuanto antes uno empiece a practicar aquello que, por lo que sea, cree que le atrae y además parece que tiene talento, mucho mejor. Y es muy importante que lo hagamos dentro de nuestras familias. Cuando una familia deja, digamos, la educación en manos del Estado, indudablemente destruye las identidades individuales. Toda la política educativa de cualquier país está para generar identidades colectivas, no identidades individuales. Son las familias las que desarrollan las identidades individuales y son los empresarios, en este caso familiares, cuando educan a sus hijos, los que tienen, digamos, personalidades más fuertes. Y eso lo tengo muy claro, visto en los fundadores. Entonces veo, te estoy escuchando, que hay como dos fuerzas en contraposición, ¿no? Digamos, uno podría ser la estatal centralista que quiere compartimentar toda la educación y, digamos, pisar, entre comillas, el individuo en última instancia. Y por otra parte, pues vemos, no sé, la familia, la sociedad civil, los órdenes espontáneos. No sé, hablemos un poco de eso. ¿Son dos fuerzas que están luchando? ¿Cuál crees que ganará? Hemos perdido algunas batallas. ¿Hay estrategias para que la familia como ente generador pues resurja de las cenizas? Porque sí que es verdad que parece que el Estado, ¿no?, al tener el monopolio del poder, pues puede fragmentar la sociedad. Esa es mi tesis. Me gustaría escuchar un poco tu opinión, Fernando. Hombre, yo soy un enamorado del homeschooling, ¿no? Y conocemos a personas, tú y yo, que se dedican a eso y lo viven además, ¿no? He hablado de una compañera que lo tenemos en la mente los dos, bueno, y que es además un poco la que lleva el homeschooling, en este caso en España. Bueno, vamos a ver. Indudablemente que en las empresas familiares, igual que en las empresas no familiares, podemos organizarnos de una manera muy jerárquica, muy vertical, muy orden y mando, o podemos organizarnos al estilo de la familia empresaria de la primera generación, que salvando un poco, digamos, el concepto popular, pero es muy gráfico, ¿no? Es decir, en la empresa familiar, todos, cuando se funda la empresa familiar, hacen de todo. Claro. Atienden al cliente, luego van al banco, después resulta que tienen un problema con el empleado, ahora tienen un problema en la familia con un hijo. Es decir, están permanentemente aquello que diríamos el esquema el lema de los tres mosqueteros, no todos para uno y uno para todos, ¿no? Es un poco en ese sentido. Bueno, cuando en alguna medida a mí me dice alguien que ha hecho un máster, que tiene una licenciatura, y me dice, mira, Fernando, a mí me gustaría trabajar en una gran corporación o me gustaría trabajar en una pequeña empresa, pero desde el punto de vista del desarrollo mío profesional, ¿dónde crees que me desarrollaré de manera más rápida y más global? En una pequeña empresa, seguro. Vas a hacer de todo. En una gran empresa puedes hacer solo una cosa. Además, las grandes empresas ya se han convertido en su funcionamiento, diríamos, como microestados. Son terriblemente frías, todo está protocolizado, como te salgas de la norma, indudablemente te llaman la atención, o bla, 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 ¿no? Son coactivas del talento, ¿no? Lo coaccionan, no lo dejan que se exprese, ni la motivación ni nada. Entonces, en ese sentido, las empresas familiares muchas veces se quejan. Fernando, contrato a gente que cuando la tengo enseñada se me va. Me lo contratan otros. Claro. Porque aquí aprenden un poco de todo. Mientras que en una empresa grande o muy grande solo saben mucho sobre poco, ¿no? Entonces, los itinerarios de carrera en una situación como la que nos estamos encontrando, cada vez de más flexibilidad, es decir, yo siempre digo que vayas a una PYME a aprender. Bueno, pues los
en las empresas familiares, el funcionamiento organizacional de las empresas familiares es más, si habláramos en términos de escuela austríaca, desde los órdenes espontáneos que desde la jerarquización vertical. Y eso es enormemente importante porque nos saca lo mejor de nosotros mismos. Descubrimos nuestros talentos porque hacemos de todo. O por lo menos de muchas cosas. Bueno, pues muy interesante. De hecho, no sé si lo sabías, yo antes trabajé externamente en un programa de radio en el cual entrevistábamos a empresarios de empresas familiares. De hecho, ya te pasaré el link si quieres. Me gustaría hablar brevemente, si te parece, de cómo afrontar las crisis. Parece que en el 2020 vendrá una crisis, una recesión fuerte. Y no sé, ¿alguna estrategia para la empresa familiar? Porque me acuerdo que muchas empresas familiares, especialmente, al tener este concepto de familia, pues los jefes pues tenían mucho reparo o incluso intentaban no recortar en gastos de material, no recortar en gastos humanos, ya que sabemos que en las empresas familiares se crean muchos vínculos y que incluso pues cada uno tiene que alimentar a sus familias gracias al trabajo que tiene. ¿Hay alguna estrategia en especial que pudieras dar así a nivel genérico para las empresas familiares cuando viene una recesión o cuando viene una coyuntura económica un poco difícil? Bueno, pues Ignacio, es muy interesante un poco la pregunta. En primer lugar, porque se da, digamos, una paradoja, ¿no? Las empresas familiares resisten mucho mejor las crisis que las no familiares. Y esto, en general, es una realidad en todos los países y en todas las crisis, digamos, estructuradas, ¿no? Y se da la paradoja que también las empresas familiares son las que más entran en crisis en los momentos de bonanza. Es una crisis, es una paradoja, ¿no? ¿Sí? Cuando todo va bien y el dinero fluye, digamos, por todos los sitios, ¿no? Puertas y ventanas entra, ¿no? Es cuando empiezan los conflictos intrafamiliares. Cuando todo va mal, como todos estamos en el mismo barco y vienen las tormentas, pues todos tenemos que, si queremos salir vivos, que ayudarnos entre nosotros y aunque no comamos ni siquiera pescado, tenemos que llegar a la otra orilla como sea, ¿no? Esa paradoja se da. Entonces, claro que hay desafíos importantes desde el punto de vista tanto micro como macroeconómico en las empresas familiares. Yo, si tuviera que decir qué desafíos en este momento para enfrentar la crisis, fundamentalmente de carácter educativo. Yo diría que una base importante, ¿no? Tenemos que educar a los hijos en la libertad económica, en la defensa de la familia, en el emprendimiento. Los taipachos, por ejemplo, japoneses, que empezaba una pareja, montaba una empresa y luego pues con el ahorro pues se hacían su capital, ayudaban a que los hijos fueran emprendedores y montaran sus propias empresas. Ellos hacían de banco, de proveedores de experiencia y de proveedores de dinero. Y esos hijos que montaban su empresa acababan formando parte del grupo de empresa de los padres. Y así, generación tras generación, llegaron a ser verdaderos emporios y verdaderos imperios que controlaban hasta el 80% del capital del capital bruto de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese proceso, diríamos, en cadena, ¿no? De ahorrar, de hacer que los hijos sean emprendedores, de conseguir, digamos, aceptar que el endeudamiento sea el mínimo o marcar límites muy claros y muy rígidos de endeudamiento. Pasado este límite, ese proyecto no se lleva a cabo porque no tenemos medios. No depender de los demás, ser, digamos, altamente austeros y conseguir en alguna medida que más allá de los emprendimientos, las inversiones en los propios proyectos, se creen sociedades patrimoniales que acaben siendo, por decirlo así, las reservas para nuevos emprendimientos. Esto es enormemente importante. Por eso siempre les digo que tengan una muy buena formación económica los hijos de las empresas familiares. Económica, no solo financiera, económica, ¿eh? Y eso nadie mejor que la escuela austríaca ha hablado y ha expresado y ha comprendido lo que son los ciclos económicos. Y desgraciadamente también hemos aprendido cómo los políticos crean estos ciclos económicos cuando en la economía real no habría, digamos, ciclos económicos. Había bajadas muy suaves y alzamientos muy suaves con respecto, diríamos, comparativamente con los ciclos económicos. Otro tema importante que tienen las empresas familiares en los procesos de crisis, a veces se juntan con las transmisiones generacionales. Viene la crisis y además pues, el fundador, bueno, pues tiene ya 70 años
Y los hijos, pues a lo mejor no tienen suficiente experiencia, o a lo mejor resulta de que, bueno, que tienen problemas de relación entre ellos. Bueno, cada vez más nos encontramos que las familias viven más de una generación en el mismo tiempo. Yo tuve una empresa familiar en Zamora, que estábamos haciendo ahí unos cursos, y una de las empresas más importantes de esa ciudad, harinera, pues me salió a recibir a las 8 de la mañana, pues quedé, pues estaban haciendo un curso unos miembros de la familia en Salamanca y teníamos tutorías, y salió y tenía 92 años. Y era el fundador de la empresa. Y me llevó al despacho y al cabo de 5 o 10 minutos me había ofrecido un café, abre la puerta y era, te presento a mi hijo. Tenía 66 años. Justo se había jubilado pues unos meses antes, ¿no? Y al poco tiempo, más o menos, pues a la media hora, vino el nieto, que era el que en ese momento era el sucesor de la empresa, ¿sí? Con 38 años. Wow. Estaban viviendo 3 generaciones juntas. Cada vez eso, por razones demográficas, en la vieja Europa será más frecuente. Unos procesos, digamos, cíclicos económicos, si se juntan con unos procesos intergeneracionales muy mal gestionados, pueden, digamos, ser difícilmente superables y pueden hacernos caer. Esto es un tema muy de empresa familiar. Los ciclos económicos nos afectan a todos, los ciclos generacionales nos afectan a las empresas familiares. Pero luego también es enormemente importante cuando nosotros tenemos cuestiones como las crisis que se nos avecinan. Yo siempre digo le digo una pregunta a los empresarios familiares. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde se genera el progreso? Pregúntenselo siempre, ¿no? Yo vengo del campo de la sociología y en aquel tiempo ya hice una investigación de carácter doctoral en sociología del trabajo. El conocimiento hoy, ¿dónde está? ¿Dónde se genera el progreso? Y normalmente donde no se genera sabemos que es en el progresismo. Todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues en este mundo el progreso está generándose en aquello que llamarían, hablando en términos clásicos griegos, ciudades-estados. ¿Y cuáles son las ciudades-estados? Puede ser Londres, puede ser París, puede ser Berlín, puede ser Madrid, puede ser Barcelona, puede ser, lógicamente, San Francisco, Tokio, Shanghái, Singapur, en fin. Esa red de grandes ciudades-estados es donde se genera la mayor parte del conocimiento. Ahí tienes que llevar a los hijos. Esas redes de conocimiento están además a nivel planetario. Todo lo novedoso, lo más innovador, se hace ahí. Siempre. Es más, es curioso, porque Madrid a lo mejor tiene más relación con Barcelona, o con París, o con Londres, que con Segovia o Cáceres, que está al lado. Y lo mismo pasa en Santiago de Chile, y lo mismo pasa en todo el mundo. Claro. Lleven a sus hijos ahí, sepa lo que se está haciendo, ahí se están dando las respuestas a futuro. Si son los sucesores tienen que estar donde se genera progreso. Ahí es donde tienen que estar. Y desde ahí, ¿no?, es donde tienes que prever y anticiparte a la crisis. Más o menos las crisis, los que tenemos una cierta formación económica, la vemos con una cierta anticipación. No de días, pero tampoco, en alguna medida, lo suficiente como para saber por dónde vamos. Y lo importante es que nuestros hijos vayan allí donde se está generando progreso, la fuente de progreso. Y por otra parte, que tengamos en alguna medida bien estructurada la empresa internamente para que las generaciones puedan aprovechar sus sabidurías de cada generación para transmitirlas a los hijos. Las sucesiones son sucesiones de conocimiento. Las sucesiones exitosas en las empresas son sucesiones de conocimiento. Y el conocimiento, posiblemente, la escuela austríaca es la mejor trabaja el tema del conocimiento. Bueno, Fernando, ¿cuántos años hace que trabajas en esto? ¿30 has dicho antes? Bueno, eso el año que viene. Son 29. Se nota que llevamos media hora hablando, 3/4, y hemos resumido, yo creo, un poco de estos 30 años de experiencia y de conocimiento en el terreno, que es el tipo de conocimiento que a mí me gusta más el conocimiento práctico y creativo, ¿no? Y que descubre, que decíamos antes, más que no el teórico. Me faltan 2 preguntas. La primera que haré, lo hemos ido mencionando, lógicamente, pero sería un poco dentro de todo. Como has dicho antes, me ha gustado una frase que has dicho, ¿no? Si las empresas familiares se paran, se para el mundo. Que yo creo que eso pues da que pensar, ¿no? Que a veces no se oye mucho, pero digamos, son las generadoras de progreso que estabas diciendo tú. Entonces, dentro de lo que es este paradigma, ¿cuál es el papel que juega el Estado
los políticos, los impuestos, la educación centralizada que estábamos hablando antes, porque también tenemos estas fuerzas, ¿no? Que parece que a pesar de querer otorgar derechos a todo el mundo, simplificándolo, pues están como desincentivando el progreso. Como mínimo yo lo veo así. No sé, ¿por qué nos encontramos ante este paradigma en el que hay personas que quieren emprender y generar valor, pero por otra parte, pues parece que esto está como penado o multado a través del Estado? No sé, ¿cómo lo ves tú? Hombre, lo veo fatal, ¿no? Porque en alguna medida es el primer obstáculo justamente para la generación de progreso, ¿no? El progreso tiene que ver, diríamos, siempre con un conocimiento lo más realmente posible del funcionamiento del humano, ¿no? Y normalmente los políticos nos venden paraísos ideales. Y el progreso es un zigzag. ¿Sí? Primero, no lo podemos garantizar. Y segundo, no siempre se sube de manera lineal. Es decir, esto bien lo sabía Schumpeter, ¿no? Cuando hablaba de al empresario como el creador, diríamos, rupturista, está creando y está rompiendo. No existe en economía el equilibrio. Eso es un invento conceptual, ¿no? de los políticos en general, y como bien diríamos, bueno, como diría Hayek, ¿no? Los socialistas de todos los partidos, ¿no? Entonces, no podemos decir, no, estos son los nuestros y bueno, y piensan un poco en términos de empresarialidad, piensan un poco en términos de economía real, piensan un poco en términos de, digamos, libertad y mercado. Bueno, generalmente es todo lo contrario, ¿no? Nos sobran normas, nos sobran reglamentos, nos sobran obstáculos, nos sobran impuestos. Todo lo que se genera a nivel de impuestos es toda una riqueza que no va a inversión, va a gasto. Y cada vez aumenta más el gasto y cada vez tenemos menos para inversión. Esto es enormemente preocupante y enormemente diríamos, antiprogreso. Si nos quitan el ahorro, si nos queman impuestos, lo peor de todo es que nos destruye, digamos, la actitud de empresarialidad que todos tenemos dentro. Y ahí estamos en un momento muy delicado de la cultura de Occidente y en este momento, posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, que nos encontramos con un desafío que no hemos tenido hasta, como quien dice, hace un par de décadas, ¿no? Fíjate que hasta que cayó el muro de Berlín, la guerra ideológica entre el socialismo y el comunismo, si quieres, y el capitalismo era frontal. Cae el muro de Berlín y sigue la guerra del comunismo, del socialismo contra el capitalismo. Pero ahora no se hace frontalmente. Ahora la guerra se hace contra el capitalismo a través del capitalismo. Eso está. Y hay muchos empresarios, también familiares, desgraciadamente, que han entrado en esta, diríamos, mentalidad de luchar por estrategias no de competencia contra otras empresas y mejorando los productos y anticipándose a las necesidades de sus clientes. No, compiten por alcanzar más subvenciones. Y la forma de competir por alcanzar más subvenciones han caído en la trampa, eso que llamaríamos las puertas giratorias. Sale un gobernante que era ministro, digamos, de Hacienda o ministro de Economía, soy una gran empresa que estoy, digamos, en el IBEX 45 y le meto en el Consejo de Administración porque a partir de ahí tengo más acceso a su... ¿No? Yo tuve en una ciudad de aquí de España una reunión, estoy hablando, el 2006, un año antes de entrar a la crisis. Y esa empresa familiar, que con ella he trabajado pues, varios años, pues resulta que nos dicen, mira, Fernando, nos han invitado una empresa a ver si hacemos una alianza para un proyecto de construcción en esta ciudad. Y no lo veo claro. Vienes porque vamos a tener una reunión con el Consejo de Administración. Fui con ellos, estuvimos toda la mañana reunidos con ese Consejo de Administración de esa empresa familiar también, las dos. ¿Eh? Y resulta que estuvimos hablando de cómo conseguir más subvenciones. Ya. Claro, cuando salimos de allí, yo que soy austriaco, ya sabes la respuesta que le di a mi empresa familiar. ¿Eh? Lo más lejos posible.
¿Bien? Ni para tomar café si te invitan. Bueno, desgraciadamente, al final, pues en la ciudad, pues hombre, pues conocemos los empresarios y tal, entró en una dinámica de subvenciones, vino el 2007, vino el 2008 y el 2012. No la empresa que yo llevaba, sino la otra. ¿Sí? Bien, en ese sentido, lógicamente, tenemos que salir de esas trampas del Estado, de esas trampas de los gobiernos, de esas trampas de los socialistas de todos los partidos. Tenemos que trabajar cada vez más con nuestra capacidad, digamos, de capitalización, de ahorro, de emprendimiento y ser optimistas porque, indudablemente, cuando el progreso se estanca, también los políticos que habían generado esas políticas también se vienen abajo. Y es el momento, yo creo ahora, de resurgir, diríamos, desde los principios del emprendimiento y de la libertad de mercado, ¿no? Posiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, más que nunca. Sí, ya sabemos que tenemos ahora el desafío político del socialismo del siglo XXI. También caerá, porque desgraciadamente no tenemos posibilidades de continuar, lógicamente, por esa dinámica, diríamos, absolutamente de mayores impuestos, de mayor endeudamiento, no nos lleva a ninguna parte. Y el empresario es el más sensible a conseguir que con los recursos escasos la máxima competencia y los máximos beneficios para la sociedad. Bueno, ojalá tengas razón, Fernando, no puedo hacer más que estar de acuerdo contigo. La última pregunta, como ya sabes, siempre es la misma para todo el mundo y en este caso es que por favor pues nos des algún consejo a una persona, digamos, el empresario medio que podría ser tu cliente, que se encuentra en disyuntivas, que tiene problemas, que tiene que contratar, tiene que innovar, tiene que pagar impuestos, tiene que competir, tiene que generar valor, tiene que estar preparado para las inclemencias y tiene que incluso que descansar y vivir una vida plena, ¿no? Que tampoco si no tenemos la cabeza lúcida no podemos hacer ningún proyecto empresarial. ¿Qué, así, a nivel genérico, qué consejo les darías? Bueno, insistiendo un poco en los tres apartados que dije antes. Por una parte, que eduquemos a nuestros hijos en la empresarialidad y en la libertad de mercado. Por otra parte, que procuremos por todos los medios que el ahorro no depender, digamos, de endeudamientos de los bancos o de los demás, ¿no? Que sean de nuestra capacidad de reservas, ¿no? Y luego, mucha lectura. Mira, yo aprovechando un poco voy a hacer una pequeña invitación. Hace 7 años, que yo acabé el máster de Economía Austriaca, creé la colección de Economía para familias empresarias de Unión Editorial. Ahora vamos a sacar el último tomo, o sea, el 7º, que va a ser sobre sociedades patrimoniales, la gestión de sociedades patrimoniales en las empresas familiares. Bueno, la lectura de esos libros están escritos por los mejores economistas de los dos lados del Atlántico, ¿no? Es decir, Argentina, México, Chile y, por supuesto, España, ¿no? Tuve el honor de que Jesús Huerta de Soto, pues, prologara el primer libro, pero ahí está Daniel Lacalle, ahí está Rayo, ahí está, por hablar un poco de España, podríamos hablar de Martín Kraus, podríamos hablar, bueno, en fin, ¿no? De muchos otros, Alejandro. Bueno, la cuestión, les invito a que entren y que vayan leyendo, porque es la mejor forma de entender, digamos, la economía. El empresario familiar, como el empresario no familiar, pero el empresario familiar está bastante ducho en el campo financiero, pero poco en el económico. Y la economía es todo lo que pasa fuera de la empresa. Las finanzas es todo lo que pasa dentro de la empresa. Podemos tener unas finanzas muy bien llevadas, pero si no entendemos cómo funcionan los entornos, la inflación, la generación de moneda, todas las políticas monetarias, podemos llevarnos realmente muchos sustos. En ese sentido, para mí, esas serían, digamos, los consejos con los que me gustaría terminar un poco esta invitación tuya a tus vídeos. Bueno, Fernando, pues estoy muy contento de haberte entrevistado. Como ya sabes, hace muchos años que nos conocemos y siempre hemos tenido conversaciones, pero bueno, yo creo que esa es la primera conversación que queda grabada, ¿no? Para la posteridad. Espero que te la hayas pasado bien. Oye, antes de que despida a la audiencia, no sé si quieres añadir algo. No, invitarles a todas las familias que monten sus propias empresas, que no dependan del Estado. Lo que es que luego trabajas para pagar impuestos. Este es el otro problema. Directamente a ti, tienes familia y ya eres empresario. No, ya. Bueno, pues estoy en ello, ya te contaré ya. Bueno, pues Fernando Nogales, muchas gracias por tu tiempo, por disponibilidad.
hemos aprendido bastante o mucho, incluso diría yo, ya que has ido conectando varios temas y has hablado de esas figuras silenciosas de las que no se habla nunca, que son las que a mí me gustan, que son la gente que trabaja, que se levanta temprano y que intenta generar valor y que no fuerza a los demás y que actúa dentro de la voluntariedad, que es el empresario, y desde el prisma de la empresa familiar, que me parece un buen contrapunto. Pues lo dicho, muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este rato y espero que vosotros, los oyentes y espectadores, también lo hayáis disfrutado. Dejaremos los links de Fernando en la descripción para quien quiera indagar un poco más. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Estoy seguro que ya saldrá algunas cosas para hacer un monográfico porque yo creo que el tema tiene jugo. Fernando, otra vez muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Saludos. Chao.